Pues está ya con nosotros en esa visita habitual, mensual, el doctor Galván. Bienvenido a su casa. Ansiamos la cita. Buenas tardes, que feliz Navidad ya. Feliz Navidad, feliz Navidad. Que tengamos una feliz salida y entrada de año, porque ya nos veremos en el 2018. Qué bien suena el 2018. Pero lo vamos a hacer con mejor salud bucodental. ¿Qué le parece, doctor? Seguro, para todos. Para todos, para todos. Hoy le acompaña el doctor Galván, la doctora Nogal, Ana Nogal, que es especialista ortodoncista. Y bienvenida, doctora. Vamos a intentar contarles a los telespectadores lo último en ortodoncia, pero lo último está muy bien. Vamos a hablar de tratamientos, cuáles son las novedades. De hecho, tenemos imágenes y tenemos muestras que han traído hasta aquí, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué entiende la población, doctor Galván, doctora Nogal, sobre la ortodoncia? ¿Qué es la ortodoncia y cuánto se ha evolucionado en los últimos años? Que es mucho, entiendo. Yo creo que la doctora Nogal es la ideal para poder responder a esa pregunta y a otras muchas. Claro. Yo de vez en cuando, si ella me deja, a lo mejor digo algo, pero apostillará y matizará. Seguro que ella es la adecuada para hablar de este tema. Pues arrancamos por esa pregunta de qué es la ortodoncia, cuándo hay que comenzar con la ortodoncia y lo que se ha evolucionado en los últimos tiempos. Bueno, pues la ortodoncia es una especialidad dentro de la odontología que requiere de una formación adicional de 3 años después de haber terminado la carrera de odontología, que son 5 años, y en esta especialidad se basa en diagnosticar, en estudiar y en tratar y en prevenir las maloclusiones, es decir, las malposiciones dentomaxilares de dientes y maxilares, es decir, no es un mero alineamiento de dientes, sino que también tratamos huesos y tratamos músculos y tratamos articulación, además de dientes. Pues fíjense que me estoy acordando yo, doctor Galván, cuando estuvo hace unas semanas la doctora Cuba y hablaba de los chupetes. Fue además una intervención muy interesante. Claro, por eso incluso antes de estar pensando en eso hay una fase previa que también los ortodoncistas se imbrincan con los odontopediatras, que es el desarrollo. Cuando el niño está creciendo, cuando la cara y la boca se está gestando, se está haciendo, se está desarrollando, y que es muy importante también su actuación ahí. Eso es lo que llamamos, no lo que la gente entiende por ortodoncia, los brackets, sino la parte de ortopedia. Y ella nos puede hablar de ortopedia. O sea, que hay que arrancar antes en la ortopedia que en la ortodoncia. O sea, la edad ideal para llevar al ortodoncista a un niño es en torno a los 6-7 años más o menos. Entonces, eso no significa que el niño necesite un tratamiento necesariamente, pero sí que es verdad que a estas edades es la edad ideal, el periodo de tiempo ideal en el que sí que se pueden detectar, pues eso, defectos del crecimiento, se pueden detectar anomalías en la erupción, en el recambio de los dientes, incluso hábitos. Entonces, en esta parte también un poco nosotros vamos de manera coordinada con los odontopediatras, hábitos como chuparse el dedo, morderse las uñas, interponer la lengua al tragar. O sea, en todos estos aspectos realmente nosotros jugamos un papel fundamental. ¿Cuánto se ahorrarían los papás, las familias, si hicieran esto que están comentando? Desde luego. Adelantarse, doctor, una vez más. Sí, porque además hay muchos momentos en el que la detección precoz de problemas, hay niños que les falta un diente, por ejemplo, o que tienen dientes de más, y el saberlo pronto hace que los ortodoncistas y los odontopediatras puedan empezar a modular esa boca para que los problemas sean menores y los tratamientos posteriores sean de mejor resultado. Y más baratos, doctor. Y más baratos, claro, y más sencillos, y más cómodos. A los 8 o 10 años que no a los 40, que luego hablaremos también. Eso es, antes de que el problema sea mayor y el tratamiento y el abordaje sean más complejos, lógicamente. Bueno, vamos a la calle y vamos a escuchar a la ciudadanía a ver qué conocimiento tienen sobre la ortodoncia. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, no solo de la ortodoncia, que lo es, sino lleva prometiendo el doctor, y antes de terminar el 2017 ha dicho, lo apuntamos, aunque luego volvamos a ello de forma más profusa, pero vamos a abordar el tema de los ronquidos. O sea, no se van a ir desde 2017 sin saber cómo se pueden solucionar los ronquidos. Pero ahora vamos a hablar de la ortodoncia. ¿Usted sería un tratamiento de ortodoncia por estética, por salud? Por salud. Bueno, también por lo otro, por lo primero, pero sobre todo por salud.
Yo por salud, por estética no, porque tengo muchísimo miedo. Por salud, por estética no, eso lo tengo claro. Más bien por estética. Por salud, sobre todo por salud, hijo. Por la estética, pero lo mejor es la salud. Yo, por ejemplo, me tengo que poner un puente y lo hago por estética. ¿Cree usted que es más para niños, para adultos? No, en general. Normalmente en primeras etapas es conveniente prevenir, pero ya posteriormente yo creo que sí, es más de salud, por supuesto. Para adultos también, yo creo, vamos, yo por ejemplo lo necesitaría, pero bueno. Para todos, en general, para todo el mundo. Para niños, para todo el mundo. Porque es muy importante la boca, tenerla bien. Había que aplicarla a partir de una edad determinada, porque los odontólogos lo están practicando desde unas edades en las que cuando acabas el tratamiento de la ortodoncia sigue evolucionando la dentadura. Y ahí tienes el problema, que llegas a un momento en que en teoría ya has terminado y ahora resulta que le quitas los aparatos de la ortodoncia y sigue evolucionando. Qué bien, No, eso nos da pie a un tema muy interesante. Qué conocimiento. Yo le iba a preguntar además también sobre el movimiento, si seguía evolucionando. Sí. Pero nos da pie a un tema muy interesante. Sí. Es la parte de una vez que los casos se han diagnosticado y se han tratado, el cómo hay que mantenerlos. Eso es, cómo hay que estabilizarlos, mantenerlos, controlarlos. Como todo puede sufrir algún deterioro que hay que poder arreglar, solucionar. Doctora. Bueno, yo creo que de este vídeo que acabamos de ver, en realidad se desglosan tres partes, yo creo, diferenciadas, que son, por una parte, si está indicado en niños, si está indicado en adultos, solo en niños, entonces la ortodoncia está indicada tanto en niños como en adultos. Voy a hacer un inciso, doctora, no me quiero interrumpir, pero cada vez vemos a más personas adultas con ortodoncia, hasta el punto que... es vox populi. Pero ¿qué pasa? Que ahora está de moda esto de ponerse braques o ortodoncias invisibles, que luego hablaremos. Ahora todo el mundo le da por... Es cultura sanitaria. Es cultura. Pero es verdad, doctor, cada vez vemos a más personas con ortodoncia. Es cultura. Demuestra una persona que se preocupa por su salud y que ya no va a detalles fundamentales de si tiene un diente para poder masticar solo, sino que quiere que lo haga, pero que lo haga bien, que esté en su sitio, que cumpla todas las funciones. No solamente la masticatoria, también la fonatoria, también del aspecto, además lo también del soporte, salud, del soporte de los tejidos. Si los dientes se pierden, los labios se encogen, es todo. Es un concepto de salud. O sea, que vamos ganando. Es cultura. Vamos ganando. Eso es. Justo este era un poco el segundo, yo creo que la segunda pregunta de la que podemos hablar, que es ¿cuál es el motivo por el que una persona puede tratarse o querría tratarse con ortodoncia? Y hoy en día, efectivamente, muchas personas demandan estética, porque cada vez más los adultos tienen más conciencia de la importancia de la salud, pero también es verdad que cada día se toma más conciencia de la estética y de que pues tener unos dientes blancos, bonitos, alineados, unas arcadas amplias, una sonrisa amplia. El doctor, yo no sé qué casting hace con sus doctores, que aparte de tener gran conocimiento y experiencia, tiene unas dentaduras maravillosas. Todos los doctores que invita el doctor Galván a esta sección tienen una sonrisa maravillosa, que yo creo que es el mejor ejemplo. No puedes... Claro, demuestra, es una muestra. Ahí está. No puedes, tenemos que predicar con el ejemplo. Claro. Entonces, bueno, yo creo que o sea, si un paciente solicita estética, yo pienso que lo fundamental es hacerle transmitir y hacerle saber al paciente que los dientes los movemos para obtener una armonía, para obtener un correcto engranaje, una función. Y la estética va a venir de la mano, pero lo importante es que ese paciente tenga una buena función, una buena salud oral, y la estética es que va a venir de la mano. O sea, si los dientes están alineados y funcionando correctamente unos con otros, por narices... O sea, es inevitable empezar, prevenir, se puede adelantar, como decía el doctor Galván, muchísimo el tratamiento, pero en los adultos, por supuesto, siempre que esté indicado, bienvenido sea, no por la edad vamos a dejar de hacerlo. Claro, otra de las cuestiones que ha ayudado a todo esto es el mayor conocimiento, también por parte de los profesionales, la tecnología llevada hacia un diagnóstico más fácil, más sencillo y mejor. Y los tratamientos en sí, que han evolucionado. No estamos hoy día, en el 2017, en la era de los tratamientos ortodónticos de los años 70 o 80, sino que han evolucionado.
Y entonces ya tenían mucho mérito y conseguían grandes resultados, pero hoy día la tecnología ha evolucionado muchísimo. ¿Y hasta qué punto ha evolucionado? Pues hasta el punto de que, fijaros aquí que tenemos varias muestras. Bueno, estos son muy simpáticos, ¿no? Para niños. Sí, bueno, estos son los brackets convencionales, los metálicos convencionales. Y bueno, estos son los que, o sea, se ponen desde, digamos, desde los inicios, son los que más se utilizan. Ahí lo estamos. Aquí lo estamos viendo. Sí, los metálicos. Los metálicos. Los metálicos. Sí, si les dejamos aquí, a lo mejor la cámara les puede yo creo que mejor. A lo mejor ahí, mejor en plano fijo. Luego tenemos los similares a esos brackets, pero estéticos, cerámicos, que se enmascaran con el diente y que prácticamente no se notan. En una distancia íntima, sí, pero en una distancia social es difícil notar que esa persona lleva bracket. ¿Qué serían? Tienen estos, ¿no? las mismas virtudes, pero mucho más estéticos. Mucho más estéticos. Y le dejo esto a la doctora porque sé que le encanta, porque la tecnología nos ha llevado a mucho más allá, y vía la tecnología digital, porque ahora todo se hace en digital, el diagnóstico, las impresiones, el estudio, la confección de esto, es todo CAD/CAM. Doctora, ¿de qué hablamos? Bueno, estamos hablando de ortodoncia transparente con alineadores, que en realidad son unas fundas, se llaman alineadores, que consiguen movimientos graduales de los dientes conforme avanza el tratamiento. Entonces, esta técnica hoy en día es la tercera. Eso es, esta de aquí que vemos. Opción. Eso es. Quitas el alineador. Sí, para que vean. Los alineadores. Bueno. A ver si los vemos. Sí, si son lo levantas, de plástico. Los vemos aquí. Son de un plástico especial. Son de un plástico especial, de un material, y lo que consiguen es eso, movimientos graduales de los dientes conforme tú vas cambiando de alineador. Normalmente se cambian cada 15 días y la ventaja que tiene es la planificación de este tratamiento. O sea, este tratamiento inicia con unas impresiones o un escaneado. En la clínica disponemos de un escaneado intraoral y con ese escaneado obtenemos unos modelos tridimensionales, virtuales. De forma que planificamos el tratamiento, inicio y sabemos y fin. La duración. Y hace lo mismo estimada. que se consigue, aunque sean tan invisibles. Sí. Valga la redundancia, que en el caso primero, por ejemplo. Sí, muchas veces decimos, ¿con este trocito de plástico realmente es posible conseguir resultados predecibles y resultados de excelencia? La respuesta es sí, pero la respuesta es sí si esa planificación del tratamiento es la adecuada. Es decir, si hacemos una buena planificación del tratamiento, obtendremos unos resultados, por supuesto, predecibles y de excelencia, por así decirlo. Que es lo que pretendemos, doctora Noval. ¿En qué casos se eligen? ¿Es cuestión del caso a tratar? ¿Es cuestión económica? ¿Es cuestión de qué? El elegir uno de los... es una cuestión curiosa, porque lo que sí quería resaltar en este tema es que los resultados pueden ser muy buenos con cualquiera de los sistemas, pero interviene mucho el paciente, porque si el paciente acepta unos brackets metálicos, pues el tratamiento se va a hacer perfectamente. Si el paciente no acepta esos brackets metálicos y necesita otros sistemas, están sistemas más cosméticos, con bracket igualmente. Si no acepta eso y necesita más, hoy día está esta situación, es decir, les llevamos a una situación de confort en el que ellos puedan desarrollar. La diferencia entre los brackets y este sistema está la voluntad del paciente, porque aquí hacemos lo que nosotros queremos y aquí el paciente tiene que ayudarnos a lograrlo. Muchísimo. O sea, que en el caso de los niños evidentemente no sería una opción a elegir. Y la diferencia radica entre que pudiéramos decir lo que llamamos ortodoncia invisible de cara al conocimiento de la gente. Esta no es ortodoncia invisible, es la ortodoncia, digamos, clásica, convencional. Les hay más pequeñines, más grandes. En ese sentido se puede también reducir mucho, pero la esfera de la ortodoncia invisible está en torno a los brackets cerámicos, a los alineadores transparentes, eso es. Y si el paciente no quiere que se le note nada, tenemos aquí un pequeño tesoro que son los brackets linguales. Los brackets que
se llevan sin que se aprecie nada. Bueno, esto ya claro, lo estaban guardando para el final. Esto Claro. era el broche. Sí, son unos brackets muy especiales porque son Pero de oro. son dorados, no son de oro. Exacto. Son de oro porque tienen que ser de oro. Ah, Tienen, se ponen sus, en cada- tienen sus inconvenientes porque son bracket y van por la cara lingual y por lo tanto la lengua tiene su incordio, pero sin embargo, si la persona lo necesita, puede no tener ni alineadores transparentes, sino tenerlo oculto, Eso es. ¿Y por qué tienen que ser de oro, doctor Galván? porque la tecnología así lo dice, porque si la tecnología pudiera desarrollar el tipo de movimientos y las resistencias que son necesarias para hacer esos movimientos con otros materiales, O sea, es por la aleación Claro. del Eso metal, es. pero del oro. el oro sigue siendo un material fantástico, aunque estéticamente hoy día está un poco denostado en boca, pero sigue siendo fantástico. Entonces, estos tres sistemas, doctora, ¿verdad? Sí. Te dejo que sigas porque tú eres realmente Bueno, vamos a irnos la experta. a las preguntas de la calle que están ávidos de conocer los ciudadanos. Vamos a escuchar la primera pregunta. ¿Cuál es la mejor ortodoncia? Bueno, pues esta mujer lo ha preguntado clarísimo. Claramente. ¿Cuál es la mejor ortodoncia una vez que hemos visto las posibilidades? Eso es una pregunta difícil, se la dejo a ella. Es una pregunta, bueno, es una pregunta más que difícil, yo creo que un poco controvertida, porque en realidad yo pienso que todos los caminos, si se trata bien y se planifica bien, sobre todo si se hace una buena planificación, se puede llegar a un buen punto desde todos los caminos. Sí que es cierto que hoy en día los sistemas de ortodoncia transparente, lo que comentaba de la planificación, inicio-fin, y esa posibilidad incluso de compartirlo con el paciente y hacerle ver su plan de tratamiento, nos da seguridad, nos hace hablar de unos tiempos con un poquito más de precisión, un poquito más de exactitud, afinar un poco más en los tiempos, porque en función de esa planificación virtual nos sale un número de etapas. Entonces cada etapa corresponde a un alineador y te puedes hacer está a la todo idea. mucho más Está- controlado, ¿no? Empiezas, En digamos, tiempos. un poco con el fin en mente, pero es cierto que hoy en día con cualquier técnica se puede llegar a buen punto. Ahora, ¿qué ocurre? Que cada vez más en la consulta de ortodoncia tenemos pacientes adultos y estos pacientes adultos lo que demandan fundamentalmente es estética y comodidad. Ellos quieren estética y ellos quieren poder masticar, poder llevar un tratamiento de ortodoncia sin los inconvenientes de los brackets. Con lo cual, entre los adultos, ¿cuál es? El Sin método duda, más- alineadores. Tratamiento de alineadores sin lugar a dudas, El yo rey. creo. Hoy día es el rey, Eso porque es. los alineadores, un adulto que acepte ese tratamiento es consciente de ello y se compromete. Por lo tanto, tiene que llevarlo 22 horas al O día, sea, ¿no, que la doctora? mochila, 22 horas al día. 22 horas al día. La mochila la carga entre el doctor y el paciente. Claro. Fundamentalmente yo diría, Cristina, apuntaría ahí que fundamentalmente la colaboración depende en un 80% del paciente, lógicamente, porque es algo que es removible, entonces de él depende el 21, quitárselo. 22 horas al día. Sí, es decir, solo se lo debe quitar para comer, cepillarse los dientes y se lo vuelve a colocar, es decir, es un tratamiento que requiere de la colaboración, pero también es verdad que los adultos al final, si empiezan un tratamiento es porque están comprometidos con la causa, entonces Está en ese claro. sentido No solo el doctor. Pero Eso es. para las personas que han tenido ortodoncia con brackets saben la dificultad que supone a veces comer con los brackets, limpiarse con los brackets. Eso es. Y los adultos además valoran mucho el momento que en la situación social, en un momento determinado, poder descargarse de esos alineadores y poder estar en ese momento social sin nada. Pues me han convencido. Es muy importante. Pero en el fondo lo que dice la doctora es lo de siempre. Nosotros somos profesionales que intentamos ser buenos, pero nos quedamos en un nivel. Los que nos hacen muy buenos o muy malos es el comportamiento del paciente. Sin Son lugar los a pacientes. dudas. Son los pacientes los Sin que nos lugar a hacen dudas. ser buenos. Eso es. Bueno, en su caso, permítame que lo dude. Vamos a otra pregunta de la calle. Cuando hay una ortodoncia, ¿hay algo que no podamos comer? Qué inteligentes son, ¿eh? Sí, sí, Parece sí. que están hechas las preguntas. La verdad es que la pregunta es muy buena pregunta y también depende, o sea, tiene una respuesta que depende del tratamiento, lógicamente. Lo que hablábamos con los brackets, es cierto que con la incomodidad de llevarlos, salen llagas, pueden rozar, molestar, etcétera. También hay limitaciones a la hora de comer, es decir, estamos limitados a la hora de, por ejemplo, comer alimentos duros, nada de bocadillos. Yo siempre les digo a los pacientes que nada de alimentos de desgarrar, es decir, nada de manzanas, nada de...
todos estos alimentos que se han de desgarrar con los dientes anteriores, todo en trocitos y hacia atrás. Bueno, me van a permitir que dé un giro, doctor, porque no se va a ir usted en el 2017 sin apuntar al menos el ronquido. Que hay tantas familias, además lo explicó muy bien, doctor, cuando habló de que lo íbamos a tratar, que hay muchas familias y muchas parejas que lo pasan realmente mal. Sí, hay parejas que lo pasan mal, pero hay solución, no solamente para los ronquidos, que puede ser un problema leve. Es más preocupante cuando los ronquidos, aunque no lo sepan, evolucionan hacia una situación de obstrucción de vías aéreas, porque los ronquidos lo que están de alguna manera evidenciando es que las vías aéreas se están estrechando. Podemos ver un vídeo. Sí, es que nos ha facilitado además el doctor unos vídeos muy cortitos, pero vamos a ver el primero, doctor, cuando se respira correctamente. Vamos a oírlo unos segundos y ahora comentamos. Exceso de tejido de la... Vale. Se ha quedado ahí. En la respiración normal, el aire entra por las fosas nasales y pasa a través de la garganta y la tráquea hacia los pulmones. No, eso sería una respiración. Eso es una respiración normal. Donde no habría ronquido. Una respiración normal, las personas deben respirar por la nariz, no por la boca, porque si no se seca, pero incluso respirando por boca, el aire lo que pasa es hacia la tráquea, de la tráquea va a los pulmones y debe tener una vía de paso franca para que fluya normalmente el aire, y entonces cuando eso ocurre no se produce ruido y se produce una respiración correcta. ¿Vale? Cuando existe algún tipo de obstrucción, vamos a ver al otro el siguiente, exactamente, sí. Vamos a ver el siguiente que trata de la apnea del sueño. Compañeros, vamos a intentar ver ese vídeo de la apnea del sueño. La apnea del sueño ocurre cuando la vía aérea está completamente obstruida. Nada de aire puede pasar y la persona para de respirar. Este cese de la respiración desencadena que el cerebro responda despertando a la persona lo suficiente para respirar. Esto se repite una y otra vez durante el curso de la noche y puede resultar en privación del sueño. En casa. Eso me pasa a mí cada noche, que diga algo el doctor. Claro, esa situación, con apnea o sin apnea, con ronquidos o con ruidos, se produce cuando hay una relajación de la musculatura. Por eso, si se ha tomado alcohol por la noche, se ronca más, las personas obesas roncan más, etc. Hay una serie de circunstancias que lo favorecen. Cuando la obstrucción de las vías aéreas no es total, entonces lo que se produce es una vibración del paladar blando o de otros tejidos que son los que producen el ruido. Ahí tenemos ese ejemplo de la lengua. Sí, cuando los tejidos caen y la lengua no se sujeta en su sitio y avanza hacia atrás, que está con la persona echada, con la persona de pie, esto no ocurre tanto, pero ocurre. De ahí muchas personas que se duermen conduciendo, que están sentados. Entonces, cuando la lengua se cae hacia atrás, puede obstruir totalmente la tráquea y entonces se produce el momento de apnea. En función de lo severa que sea esa apnea, de lo duradera que sea o de lo frecuente que sea, se establece un gradiente de severidad, de leve, moderada o grave. Esas apneas, cuando pasan de leves, son tolerables y muchas veces no se dan cuenta de ello. Son esos pequeños despertares que hay y no se dan cuenta. Pero cuando la apnea pasa a moderada o grave, empieza a alterar el resto del organismo, porque hay muchos momentos en los que el organismo deja de tener el oxígeno adecuado y eso genera trabajo extra en el corazón, en los pulmones y en todo el organismo. Se suele producir hipertensión y se suele producir sobrecarga cardíaca. Por lo tanto, hay riesgo de complicaciones sistémicas en esas personas y se tiene que corregir. O sea, no solamente por el compañero o compañera, sino porque la salud también. Los ronquidos se tienen que corregir, pero las apneas todavía con mayor motivo. Vamos a ver qué solución hay. En este vídeo vemos cómo ya está avanzado. Si lo retrocedemos un poquito... Bueno, es que ya no nos da tiempo. Vamos a ver la solución, doctor, porque no tenemos la solución. En personas que roncan, esta vía respiratoria está parcialmente obstruida por exceso de tejido de la garganta, como grandes amígdalas, un gran paladar blando o la lengua.
siempre para establecer el grado de severidad que se tiene. En casos de ronquidos o apneas leves o moderadas, existen los aparatos. No lo he subido hoy, lo subí el otro día, pero tenemos aparatología que... Pero lo traeremos, lo traeremos. Nos queda mucho que hablar de esto. Unos aparatos que se colocan en la boca producen un avance de la mandíbula y entonces despegan la lengua de la parte de atrás, abren la vía aérea y entonces se respira correctamente. En casos de ronquidos, apneas leves y apneas moderadas, ese aparato súper sencillo de utilizar soluciona prácticamente todos los casos. En casos de apneas graves que necesitan un CPAP, que es un aparato que los que lo usan lo conocerán perfectamente porque es una máquina que insufla aire, que el paciente tiene que dormir con una mascarilla. Con una mascarilla y el ruido de un aparato insuflándole aire, los pacientes que tienen eso saben perfectamente la esclavitud, aunque les da la vida. Vale, hoy día también todo eso está evolucionando, los aparatos se están consiguiendo muy pequeños, mucho más silenciosos, incluso de viajes tan pequeños como un par de cajetillas de tabaco, aunque es un elemento que no viene bien mencionar, pero más o menos de ese tamaño, que es el tamaño en el que cualquier persona se puede dar cuenta, y es un elemento de viaje que lo puede tener. Pero esas personas incluso que utilizan esos aparatos de presión positiva pueden necesitar y se pueden ver favorecidas en los usos de lo que llamamos DAM, dispositivos de avance mandibular, porque no siempre pueden estar con el aparato y también necesitan descansar del uso de ese aparato. O sea que la utilización de los DAM, de esos dispositivos de avance mandibular, ¿solucionaría? Sí, son muy fáciles de aplicar, son muy fáciles de usar, producen un beneficio instantáneo, tienen un coste muy reducido. Para eso está el doctor. Además estamos luchando porque se aplica como si fuera un medicamento, porque tiene... Para que se recoja como medicamento. Se recoge como medicamento y estamos luchando porque eso también sea incluido en la Seguridad Social. Pues apoyamos esa lucha, claro. Doctor Galván. Gracias. Nosotros apoyamos la salud. Nogal. Apoyamos la salud y desde este programa informamos a los telespectadores. Feliz Navidad a todos. Y es un tema importantísimo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias. Ortodoncia para todos. Ortodoncia para todos. Claro y que feliz sí. Navidad. Feliz Navidad. Nos vemos en el 2018 y a ustedes mañana, jueves. No se vayan aún porque les esperamos mañana en torno a las 6 de la tarde en directo. Que sean felices.